Muy buenas tardes a toda la audiencia de Hoja de Ruta Radio. Gracias también a las personas que se conectan por www.hojaderuta.org. Estamos ya con la presencia de Carlos Rabascal, con quien vamos a conversar. El anuncio que hizo en una radio tan colega que yo le digo que somos de la casa, tanto Fabricio acá como yo por allá. Pero nos sorprendió ya que es un anuncio que a muchas personas parece que les ha causado también sorpresa y algunos también desazón, creo yo, ¿no? Porque de todo hay en la viña del Señor, dice. Pero queremos preguntar, la primera pregunta y así de cajón, ¿por qué esta decisión, Carlos, buenas tardes, por qué la decisión de anunciar esta precandidatura presidencial? César Armando, primero muy buenas tardes, feliz año a ti y a toda tu audiencia, y también felicitaciones por esta iniciativa de un medio digital. Gracias. Que a partir de octubre reflejó la importancia de iniciativas periodísticas y también ciudadanas para llevar a toda la sociedad ecuatoriana elementos e insumos para que puedan contrastar sobre la realidad del país. Lo peor que le puede suceder a un país es la construcción de verdades únicas. Cuando no hay, o cualquier nación corre el riesgo de la inacción, pero además corre el riesgo del secuestro, y eso es lo que se debe evitar como toda sociedad. Por tanto, celebro y brindo un homenaje a este tipo de iniciativas ciudadanas y periodísticas. Porque hoy estamos viviendo momentos distintos, no solo en la política, es en la vida de los países, es en la vida de los ciudadanos. Las sociedades que no se construyen a partir de la ciudadanía y por la ciudadanía están lamentablemente destinadas al fracaso. Y eso es lo que debemos evitar en el Ecuador, en Latinoamérica, en esta patria grande, y en todo el mundo, porque nos debe preocupar más hoy la gente. Muchísimas gracias, Carlos, pero ahí también viene nuevamente la repregunta. ¿Por qué esta decisión personal de...? Conoció a mi padre. Yo ejercí el periodismo de opinión durante 15 años. Y debo manifestar, y como siempre lo puse a la luz pública, no soy periodista, soy ingeniero comercial. He trabajado en bases como la economía popular y solidaria durante mucho tiempo en Guayaquil. Me radico aquí en Quito desde hace casi 6 años. Y cuando ejercí el periodismo hice muchas preguntas, pero realmente fueron pocos los que me brindaron respuestas al amparo de una visión de país, al amparo de una visión de desarrollo del país, al amparo de una visión de desarrollo con equidad, de crecimiento con inclusión social. Y en los últimos años he podido constatar que esta polarización violenta y absurda que estamos viviendo, en la que se nos ha enfrascado a toda la sociedad, está haciendo que solo en la economía, sino en lo social, porque el hecho de que 6 de cada 10 ecuatorianos no tengan trabajo e ingresos seguros en el país, no es un indicador económico, es un problema de carácter social, es un problema que está afectando a la vida de las familias ecuatorianas, que la inequidad desde el 2007 a la fecha se haya incrementado en 4%, es el reflejo que las políticas que se están adoptando son políticas neoliberales y que están llevando al deterioro de la vida de los ecuatorianos. El hecho que la pobreza extrema en el Ecuador haya crecido en un 44%, significa que algo estamos haciendo mal en el Ecuador. El hecho que las zonas rurales estén sumidas en cordones de pobreza y sin posibilidades de desarrollo, significa que se están haciendo las cosas mal en el Ecuador.
No podemos seguir y permitir que la pobreza rural siga creciendo a un ritmo. Ante eso me rebelo. Por eso tomo la decisión. Primero, porque creo que esta polarización violenta no nos lleva a ningún punto, o mejor dicho, sí nos lleva al deterioro del Ecuador. Y no nos estamos dando cuenta de eso, que mientras sigamos en esa polarización violenta y absurda, estamos dejando de lado los problemas fundamentales de la patria. Y cuando hablo de los problemas fundamentales de la patria, no debe ser retórico. Lo traduzco en la vida del ecuatoriano, de la ecuatoriana. Lo traduzco en la vida de la joven, del niño y del adulto. Por eso he tomado esta decisión, porque quiero construir y quiero proponer la unificación de la tendencia del progresismo. Una tendencia del progresismo que nos lleve a sacar a la gente de la pobreza. Algunos me preguntan, César Armando, ¿qué es el progresismo? El progresismo no es otra cosa que mirar a la gente, a construir una economía con rostro, una economía con equidad, a generarle las oportunidades a nuestras personas, a reivindicar acceso a trabajo, pero no estamos generando ni garantizando aquello. Y vamos a tener que comenzar incluso con la reorganización de la democracia ecuatoriana. Carlos, y te pregunto porque es un reto bastante fuerte, ya que estamos viviendo en estos momentos una total desinstitucionalización, siempre se me traba la lengua en esa palabra, porque ha habido esta, como tú dices, esta polarización de irse contra unos y contra otros, de haber una venganza de unos contra otros. Y hoy tenemos una democracia, como tú bien dices, que ya está totalmente fragmentada. Pero ¿por qué buscar mal en cuerpo sano? Tú podrías dedicarte a tus cosas personales, a tu profesión, a tus asesorías. ¿Qué más le propones tú al pueblo ecuatoriano que no se haya dicho? A ver, la primera pregunta, y te agradezco por la pregunta, César Armando, ¿por qué alguien que vive tranquilamente? Yo ya veo que a muchos les ha gustado, pero otros han sentido una especie de urticaria. Pero esa es la política que hay que cambiar. Yo quiero recuperar la forma de hacer política del Ecuador. Yo no estoy aquí para luchar por el poder, yo estoy aquí para crear una nueva pedagogía de la política, y esa nueva pedagogía de la política debe nacer a partir de la ciudadanía y debe construirse por la ciudadanía. Basta ya de alejarse de la representación. Hoy la representación la tienen que tener los ciudadanos. ¿Y por qué quiero incorporarme a la vida activa en la política ecuatoriana? Es porque todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos que tener la responsabilidad de empoderarnos por nuestro país. Tenemos que construir un sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia tiene un valor superior, y ese valor superior está por encima de lo que me pueda pasar a mí. Yo tengo que trabajar porque al interior de las mismas tendencias hay división y hay peleas intestinas. Tenemos que comenzar a construir esos espacios de madurez y tener renunciamiento. Yo no he dicho a rajatabla que voy a ser el candidato del progresismo. Yo lo que dije el día de ayer es que voy a construir la posibilidad de ser un candidato que unifique al progresismo. Si el día de mañana hay otro candidato que lo pueda lograr, bienvenido sea, pero conversemos. Pero ¿por qué la descalificación ante un solo anuncio de la posibilidad? Si una de las principales causas de la afectación reputacional del progresismo son las divisiones intestinas a la interna, el progresismo no es un partido, el progresismo no es una organización. Entonces, emprender nuestra ruta a rescatar el país a partir de una visión de desarrollo, pero poniendo dentro del eje de la visión de desarrollo aquello que yo llamo una economía con rostro. La economía no es un fin, es una herramienta, como la propia política, César Armando. ¿Qué hacer en el caso
que ya se concrete la candidatura, ¿cómo enfrentar problemas como este endeudamiento ante los organismos internacionales, que no están claros, que no se saben las cifras, que no sabemos en qué se está utilizando ese dinero? ¿Cómo enfrentar eso? A mayo del 2017, la deuda agregada del Ecuador estaba en el 39% en relación al tamaño de la economía. Y ese techo se lo eliminó. Pero ahí está el riesgo y hay que analizar, ver y contrastar para ver en qué condiciones está. Porque recuerda que la eliminación del techo era transitorio y temporal. Vamos a ver cuándo tenemos que regresar a ese techo, porque el problema lo va a tener el próximo gobierno. A mí no me asusta el tema de la deuda, como tampoco me asusta el tema del déficit, César Armando. Si tú revisas a los países, la mayoría de los países tienen déficit fiscal. El tema es para qué se produce y se genera un déficit fiscal. La economía de un país no puede ser manejada con una visión de financista privado, que ahí funciona ingresos menos egresos. Y eso es lo que produce el déficit. Pero el déficit se produce cuando las economías no crecen adecuadamente, cuando las economías se estancan, o cuando creciendo se concentra demasiada riqueza, César Armando. Lo que tenemos que asegurar entonces es un verdadero crecimiento, un crecimiento de calidad, con distribución, con desarrollo, con equidad y con inclusión social. Si nosotros sacamos a la gente de la pobreza, esa migración de estrato de los pobres a una clase o a un estrato que pueda tener ingresos estables y permanentes para poder consumir, va a haber más producción. Y al haber consumo y producción, va a haber más empleo. Y en la ecuación constante, y no hay que satanizarla, lo que hay es que regularla para que no se nos salga de andarivel. Cuando esa inversión privada falta, ¿qué lo compensa en una economía social? No hablo de social de mercado, sino social de rostro, de ciudadano, de ciudadanía. Es la inversión pública. Pero hoy no tenemos una inversión privada. Y tampoco tenemos inversión pública. Y eso es lo que tenemos que corregir. Por eso estoy en esto, porque sé cómo hacerlo. Tengo una visión clara del desarrollo del país y de nuestra gente, y estoy proponiendo estas cosas claras, pragmáticas y claras, en función del desarrollo. Y el próximo gobierno que llegue, independientemente quién sea el candidato del progresismo, va a tener que gobernar, mi querido amigo, no solo en el gobierno, en términos de políticas públicas, sino también desde los propios movimientos y organizaciones sociales y políticas. Uno de los grandes pecados que ha tenido el Ecuador es que cree que toda política nacional puede ser replicada en un territorio, y estamos viendo que no es así. Hay que rescatar la ruralidad del país. Ni siquiera digo el sector agropecuario, que es parte de la ruralidad. Y digo la ruralidad porque está en una dimensión mayor, y a eso tenemos que apuntar. Los ciudadanos tienen que ser partícipes y actores claves dentro de la planificación territorial, y tenemos que darle esa oportunidad. Decía el Papa Francisco, César Armando, no puede haber democracia cuando hay hambre. No puede haber democracia. Otra cosa que preocupa también para el próximo gobierno, que puede ser el tema de las llamadas monetizaciones de ciertos sectores. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo enfrentar la posible venta de muchas de las empresas del Estado? Con decisión política. Primero, que hay una equivocación en el enfoque. La monetización de los activos estratégicos de un Estado tienen que ser en beneficio del pueblo. Y primero, el delegar, primero que no se pueden vender, esto dejemos claro, los activos estratégicos o los bienes estratégicos no se pueden vender, está prohibido constitucionalmente. Sí pueden usar la figura de la concesión, etcétera, etcétera. Pero eso no resuelve el problema de la economía ecuatoriana, permanentemente como una propuesta gubernamental. A ver, se nos está diciendo que la quieren concesionar.
bajo la delegación de la administración o operación. Entonces buscamos terminologías muy adecuadas dentro del ámbito de la comunicación estratégica. Ya no decimos concesión, sino decimos monetización. Y ahora decimos delegación. Ok, vale. El que venga nos va a asegurar que nos va a reconocer por lo menos lo que ya CNT está produciendo como regalías y como utilidades o superávit para el Ecuador. Primer punto. Segundo punto. Esto no es cuestión de declaraciones. Suponte que dentro de un análisis se diga si es conveniente. ¿Cuál es el cronograma de inversión que van a tener? ¿Cuál va a ser la proyección de ingresos para el Estado ecuatoriano producto de esas inversiones? Pero a mí sí me genera duda cuando en el proyecto de simplicidad y progresividad tributaria, en el que el nivel ejecutivo se quería y se pretendía decirle a las operadoras telefónicas: señores, las regalías que le toca al Estado ecuatoriano, quédenselas ustedes. Eso es. Para que nos paguen el día de mañana con programas y proyectos con el fin de cerrar la brecha digital. Señores, no. La brecha digital se la cierra con una política de Estado. La plata tiene que llegar al Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano el que hace los programas. Pero cuando hay estas contras económicos, empresariales y financieros. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, estimado Carlos. Por eso quiero las dudas. Que recuperemos el país. Ojo, mi querido César Armando, no hablo en primera persona. No hablo en primera persona. Como cuando recorro la patria, como recorro los territorios de nuestro país, le digo a la gente: yo no vengo a buscar un voto porque no soy candidato. Yo vengo a que me conozcan, a que conozcan mis ideas, vengo a escucharlos para que a partir de esta relación ciudadana de amistad y de compromiso por el país, construyamos el Ecuador que queremos, que deseamos, que anhelamos y que por justicia social merecemos. Carlos, ¿has conversado ya con alguna y que se pueda proponer no solamente tu candidatura, sino algunas e ir a unas primarias? Casualmente lo dije en Manabí. Yo no le huyo a las primarias ni al debate. Eso sería irresponsable de mi parte, pues. Si estoy queriendo que esto se construya a partir del conocimiento que tengan nuestros conciudadanos de los posibles candidatos, es obvio que nos tienen que conocer y tienen que generar elementos diferenciadores. No he conversado con organizaciones políticas inscritas en el Consejo Nacional Electoral. He conversado con ciudadanas y ciudadanos, porque ahí está el elemento diferenciador que yo propongo. Vamos a construir algo, es a partir de la ciudadanía y de los territorios. Mantengamos los principios de equidad, crecimiento, desarrollo, inclusión social y transparencia. ¿Qué hacer si se divide la tendencia? ¿Tú igual tomarías la decisión de ir solo o ahí habría algún tipo de un paso a un costado? A ver, lo peor que le puede suceder a un país es dividir la tendencia, porque eso sería reducir las posibilidades del rumbo que debe tomar el país. Porque, mi querido amigo, cada día trae su propio afán. Primero luchemos por la unificación, luego decidamos. Pero como siempre lo dije cuando ejercí el periodismo, mi responsabilidad y mi compromiso será siempre con los ciudadanos, con el bien mayor. Obviamente vas a tener ataques no solamente de políticos, también de los medios de comunicación. Ya los tengo. ¿Cómo enfrentar eso? Mira, si yo estoy proponiendo construir un país que salga de la polarización violenta, y esto no es simplemente una salida retórica, no. Yo no permito que nada ni nadie me distraiga del principal norte de mi vida. Y hoy asumí con el sacrificio familiar y profesional y empresarial
decidimos, y digo en plural porque mi familia es parte de esto, porque no es una decisión sencilla, es construir peldaño a peldaño una sociedad más justa. Y no voy a descansar en aquello. En una sociedad... Sea candidato o no sea candidato. Ante la pregunta que me hizo Fabricio Vela, ¿está la decisión tomada? Y dije que sí, claro que está la decisión tomada. La decisión tomada de caminar, la decisión tomada de construir, estoy dispuesto. En una sociedad justa hay empleo. Y las principales preguntas que que te han de hacer es, ¿cómo generar empleo? Es una muy buena pregunta, César Armando, y te felicito por la preocupación. Somos un país que desde hace 20 años estamos dolarizados. Pero resulta que nunca hicimos nada, como Ecuador, para poder sostener la dolarización como gran aporte al desarrollo de los ecuatorianos. Y resulta que seguimos viviendo en una dependencia del petróleo en términos a la liquidez del Ecuador. Porque es obvio, si revisamos la cifra, la gran participación de los ingresos petroleros, el déficit comercial no petrolero, el año pasado es de 4.800 millones de dólares. El año pasado, al mes de octubre, estaba cerca de los 4.000 millones. Primero, defendiendo la dolarización, porque eso permite mantener la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. Pero para proteger la dolarización y tener la tranquilidad de generar empleo, ¿qué es lo que hay que hacer? Fortalecer la economía interna del Ecuador. Para que esta economía interna del Ecuador sirva como base amortiguadora de los choques externos ante la disminución de los precios de los hidrocarburos. Hoy se está incrementando el precio, un entorno de guerra fría. Pero esa economía interna se debe construir a base de una economía popular y solidaria, asociativa, con una reactivación del cooperativismo en el Ecuador, que esté orientada a esa inclusión social, local, territorial y nacional. Es ahí donde vamos a generar el empleo. Ahí está la base, porque en esa economía popular y solidaria, en la pequeña y en la mediana, son los que más generan trabajo en el país. El sector agropecuario genera el 30% del trabajo del Ecuador, que lo genera de mala calidad es otra cosa. El sector industrial genera el potencializar y cambiar la estructura del país en términos productivos. No puede ser que el sector agropecuario y el sector industrial, que son los generadores del trabajo del Ecuador, sigan representando el 12 y el 13% del Producto Interno Bruto del tamaño de la economía. Ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que ver cuáles son las principales fuentes de ingresos por exportaciones del Ecuador para poder incentivar esas exportaciones y protegerlas. Este año tenemos problemas serios con nuestras exportaciones de banano y de camarón y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, ahí está la solución. Trabajar en los dos frentes, en la economía interna, que es fundamental para que haya empleo, y en la economía externa a través de las exportaciones. Pero mientras yo digo que el sector quieren llevar a la Alianza del Pacífico, una Alianza del Pacífico que nos ponen como pretexto que vamos a tener mercados más grandes para exportar, como si solo en una relación comercial se exporta. Y estamos preparados para recibir el vendaval de las importaciones e incrementar el déficit comercial no petrolero y seguir presionando a la balanza de pagos del Ecuador. ¿Y la industria nacional? ¿Y dónde está el trabajo y la industria nacional? En una economía social, el objetivo es el ser humano. Tengo que primero garantizar el empleo, la industria nacional. Y con esto no estoy planteando nada nuevo. Ni tampoco son temas de socialismo ni de comunismo, por si acaso. Son temas de sentido común. Por eso es que hay que evitar la concentración, que no se necesita quitarle a la gente para darle a los otros, sino significa que la gente tenga más para poder redistribuir. Si yo tengo más universo de productores, ¿qué voy a tener? Más base imponible, más facturación de todo el mundo, y a partir de esa facturación de todo el mundo va a haber una base imponible para cobrar impuestos
y en el volumen redistribuyo la riqueza. Y hago más obra pública. La inversión pública es importante, como la inversión privada. Cuidado, pensamos que solo está en la inversión pública. Las dos inversiones, o las dos categorías de inversiones, son tremendamente importantes. Carlos, dentro de este proyecto que te has trazado, tú vas a seguir recorriendo el país. Mi querido César, Armando, tomé la decisión de recorrer el país y lo voy a seguir haciendo. Dialogar. Permíteme cambiar el término. Voy a conversar. Porque lamentablemente, hasta el término de dialogar se depreció en el Ecuador. Yo voy a escuchar. Y a partir de la escucha vamos a construir. ¿Has tenido acercamientos con los movimientos indígenas? No, no los he tenido. No, para nada. No para nada, conversado. Absolutamente no he conversado. ¿Y con otras organizaciones sociales? Ciudadanas. Estoy empezando a caminar, a escuchar, a conversar. Dentro de esto va a haber que conversar. Hago exclusiones, porque hay un problema que ha tenido el Ecuador. Y el problema que ha tenido el Ecuador es el comportamiento cultural del descarte y de la exclusión. Yo vengo a incluir. Listo, Carlos. Voy a permitirme en este momento darle paso a Paulina Pérez, quien nos está acompañando también. Véngase más para casito. Yo quiero hacer unas preguntas. Dos preguntas desde la ciudadanía, justamente. Yo ya iba a preguntar dónde están las mujeres. Primero, en esta, digamos, esta precandidatura que está usted proponiendo y todo, yo creo que una de las cosas que la ciudadanía se pregunta mucho es cómo empoderar justamente a la ciudadanía. Los gobiernos progresistas, yo personalmente he conversado con otras personas, creemos que esto del tema del todo gratis, ¿no? O sea, que a veces, por ejemplo, la derecha dice, es que les gusta todo regalado. Y si bien no estamos de acuerdo con ese concepto, además que es excluyente y además que realmente quien le gusta todo regalado más bien es del otro lado, sí creo que ha faltado dentro del progresismo empoderar a la gente de lo que se está haciendo, y no necesariamente es cobrar, sino que la gente, la ciudadanía vaya asumiendo compromisos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el tema de la salud. La salud debe ser gratuita, debe ser universal, porque la salud es un derecho. Pero ¿cómo hacer que la gente se comprometa también y se empodere de eso? O sea, qué sé yo, ser más responsable en el tema de los chequeos, en cumplir un calendario de vacunación, haciendo que la gente vaya haciendo suyo las cosas, porque además la gente participa, trabaja, paga impuestos para que se den esos servicios, y no ser como que viene un Estado y le dice, tome el regalo, el centro médico, por ejemplo, yo pago los médicos y es una caridad. Porque eso no ha dado resultados. O sea, la gente un poco cuando no hay, también es como que bueno, o sea, era buena gente el presidente que se fue, nos dio y ya no hay ni modo, nos toca como antes. O sea, hay esos conceptos, ¿no?, que los hemos recogido. Y es una realidad, Paulina, porque cuando se dan estos cambios, sufrimos una especie de síndrome de Gingrich-Gongo. Estamos arriba, luego abajo, y luego subimos y luego bajamos. O si se quiere, en un momento dado, tenemos el efecto electrocardiograma. Lo preocupante, cuidado, matamos la democracia, porque matar la democracia es matar la vida de una nación. ¿Cómo recomponerlo? A partir de la construcción de la ciudadanía en la vida política de un país. Y tenemos que rescatar cuáles son los atributos y valores de la ciudadanía, para casualmente, para empoderar a aquellas personas, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Y por eso yo hablo de una verdadera participación ciudadana. Uno de los grandes errores que cometió el país en Montecristi fue crear casualmente, o pretender crear, la corporativización de la participación ciudadana. Hay que reconocerlo. Ni todo fue perfecto, ni todo fue malo. Antara no. Por eso yo hablo de territorio, por eso yo hablo de localidad,
porque ahí están los elementos fundamentales, básicos y trascendentales de la equidad. Hoy tenemos que hablar de equidad territorial. Pero si queremos imponer candidatos, si queremos imponer presupuestos, si queremos imponer planificación simplemente desde las cúpulas, nunca vamos a empoderar a la ciudadanía. Tenemos que cambiar ese chip, tenemos que comenzar a construir cultura política. Un ejemplo sencillito, que creo que a todos nos fastidió. Luego del feriado de fin de año, aquellas fotos que salieron de las playas ecuatorianas. ¿La culpa la tienen los productores? ¿La culpa la tienen los que botaron los desechos en la playa ecuatoriana? Tenemos que comenzar a construir procesos sólidos, procesos firmes, porque si no construimos cultura ciudadana, de nada sirve que un gobierno venga con buenas intenciones si el día de mañana vamos a jugar al guinguiricongo. No. Es momento de la conciencia ciudadana y de la reflexión social. Y en eso estoy dispuesto a debatir con quien quiera dentro, primero, de la tendencia del progresismo. Ahí están mis propuestas. Ahí están mi visión. Y otra pregunta más, ¿cómo romper con, justo usted decía, ¿no? Nos imponen candidatos, los dirigentes antiguos de los sindicatos que realmente solo han sabido servirse, digamos, de sus representados, pero no es que realmente han tenido un trabajo que tampoco ha sido de empoderarles también. Por ejemplo, le hablo del sector del transporte, le hablo de los trabajadores de la salud, le hablo del sector de la educación. O sea, generalmente nosotros hemos visto, y yo me acuerdo, por ejemplo, de los dirigentes de la UNE, que creo que estuvieron toda la vida mientras yo fui estudiante. Después tenemos igual los dirigentes del transporte que igual siguen un poco respaldando a los posibles candidatos ganadores, pero realmente no se escucha a la gente que está abajo y que tiene un montón de problemas, un montón de necesidades, que además también no tienen una de su trabajo. Sin embargo, para muchas tiendas políticas, incluso para el gobierno que ahora vamos a no nombrar para no entrar justo en esa polarización porque enciende todas las alertas, pero fueron los mismos, estos dirigentes cuestionados por sus mismas bases, los que eran aplaudidos, los que eran respaldados. Entonces, ¿cómo romper eso? Porque yo creo que ese también es una barrera muy grande con la ciudadanía. Porque ¿qué dice la gente? No, yo no quiero saber de política porque la política es sucia. Entonces yo siempre les digo, a ver, eso es politiquería, la política es otra cosa. Hay que inaugurar realmente la política. Pero además, quienes muchas veces vienen con un discurso, y desgraciadamente el progresismo ha venido con ese discurso, vuelven a dar respaldo a esa misma gente que es muy desprestigiada por sus mismos representados, por lo que yo le decía. Como base. Y tiene toda la razón. Son la base y el fundamento de una democracia. Pero para romper aquello que usted muy bien ha relatado, tenemos entonces que romper paradigmas en los conceptos de representación. Uno de los problemas que ha tenido el Ecuador, y que no solo el Ecuador, Latinoamérica en su conjunto, es que los líderes que se eligen, si se los puede llamar líderes, se alejan de esas bases que usted menciona, porque van con una cultura equivocada. Yo ya llegué, ahora tengo que velar por mí, y eso está equivocado. ¿Pero por qué sucede eso? Porque no hemos creado un modelo de rendición de cuentas por territorios. Cuando la representación esté en el propio pueblo, cuando quienes son elegidos tienen que asumir sus funciones y realizar sus gestiones a partir de la ciudadanía y por la ciudadanía, entonces van a cambiar. Y casualmente por eso tenemos que crear o cambiar la forma de funcionar la institucionalidad democrática en el Ecuador. No puede ser que desde Quito, la capital de la República, o que desde a través del gobierno central o a través de la Asamblea Nacional Legislativa sigamos tomando las decisiones sin consulta. Por eso yo planteo
que sean los territorios, las localidades, las propiedades ecuatoriano. Es lo más bello del mundo. Tiene un gran potencial. Imagínense por un momento, mi querida Paulina, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Tremenda potencia. Ahí están los nuevos pueblos de desarrollo. Pero no podemos pretender hacerlo todo desde un gobierno central. Tenemos que dar la oportunidad generando y mapeando las potencialidades, identificando las fortalezas de esas regiones y acompañando el desarrollo, que no es lo mismo que decidir. Ahí entonces vamos a empoderar, y ahí está la verdadera representación de los ciudadanos planificando, de los ciudadanos observando, a través de indicadores y de tangibilización de los resultados de su gestión. De los resultados de su gestión. Sí, bueno, yo me quedo bastante contenta porque creo que muchas personas nos estamos planteando eso, ¿no? Justamente, y una cosa más, si me permites, citar el tema de que sería bueno formar en la presidencia ya como una especie de equipos, ¿no? O sea, también el presidente tiene muchas cosas que hacer. Y sería bueno también tener, digamos, un equipo que acerque también al presidente, porque eso también es otra cosa que pasa. El presidente obviamente va a tener su círculo de confianza, porque creo que al final uno quiere trabajar también con como gente en toda organización, que conoce. Exacto. Como en toda organización. Uno, digamos, ese contacto y que no permita que ese grupo de confianza secuestre al presidente o lo aleje de la... Hay que crear instancias de gobierno cercanas a la gente. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen que ser eficientes, tienen que ser eficaces. Y las gobernaciones, tenemos que cambiar la dinámica de las gobernaciones. Un gobernador tiene que ser un líder. ¿Sabe qué es ser líder? Movilizar y transformar una sociedad. Los gobernadores no pueden ser gobernadores al amparo de cómo están siendo designados y al amparo de su ámbito de acción actual. En la Constitución de la República se habla de la regionalización. No hemos tenido la valentía de implementarla. No hemos tenido la valentía ni la decisión política de desarrollarlo, ni de hablar en serio. Los problemas del Ecuador son serios y con tal seriedad tenemos que hablarle a los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias. A usted, Paulina. Bueno, y retomando un poquito el tema de el por qué vamos a este proyecto, hay un tema que ahora se está discutiendo y es el tema de la justicia. En el caso de que usted llegue a ser presidente de la República, no le vamos a topar el tema de cómo se han tratado estos asuntos, pero sí habría que reformular la justicia de este país. Por supuesto, y claro que sí. Pero que la justicia ha tenido debilidades estructurales, no de ahora. Porque mucha población, muchos sectores de la población ecuatoriana no se van a acordar de lo que sucedía antes del retorno a la democracia. Tenemos que evitar ese vaivén de poderes en la justicia. Tenemos que soñar con una justicia independiente, autónoma, donde la clase política no interfiera en las resoluciones de la administración de justicia, donde se garantice el debido proceso y que no haya una justicia a la carta y selectiva. La justicia es para todos, y esa justicia para todos tenemos que construirla. Y aquí un mensaje a los señores jueces y operadores de justicia, a ser más valientes para rescatar la independencia de las aulas universitarias, que la verdad en derecho es aquello que se puede demostrar y comprobar. Muchísimas gracias, Carlos, por haber asistido a este llamado. Muchas gracias nuevamente por esta deferencia que has tenido hasta este medio, que de plano, ya te digo, está abierta las puertas en todo lo que emprendas.
y si este proyecto va hacia adelante, pues igual, con mucho gusto estaremos dispuestos a darte el espacio correspondiente. Agradezco más bien la deferencia que ustedes han tenido hacia mí. Soy un servidor, soy un ciudadano más, y quiero despedirme con optimismo, con esperanza, porque lo podemos lograr. Soy para un Ecuador con equidad, para un Ecuador con crecimiento, con un Ecuador de desarrollo, con desarrollo y con inclusión social. Dependerá de ustedes, y ustedes serán, se lo puede hacer. Muchísimas gracias a Carlos Rabascal y muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Más tardecito ya estaremos con Ruta de Letras y también con el programa de Jesús Subversivo, que también es importante para ustedes. Muchísimas gracias, hasta luego. Si hay alguien